Bienvenidos a todos y dejo con ustedes al pastor. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, iglesia. Es un gusto estar con ustedes. Un jueves más de enseñanza y de estudio bíblico. Como bien decía Patricia, hoy comenzamos una serie y estamos realmente expectantes a lo que el Señor va a hacer. Y también lo mencionó Patricia, más que una enseñanza de estudio bíblico, donde podemos aprender conocimiento bíblico. Esta es una administración a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón. Y aparte de tener tu Biblia y tu libreta de notas, necesitas un corazón dispuesto para poder oír, para poder estar sensibles a lo que Dios por medio de su palabra, a lo que Dios por medio de su Espíritu Santo va a estar ministrando en nuestros corazones. Quizás el único requisito que yo podría pedirle es que tengamos nuestro corazón abierto, nuestros oídos bien atentos para recibir lo que Dios quiera hablarnos, recibir lo que Dios quiera decirnos. Estoy consciente que gran parte o la mayoría de las personas de la iglesia aquí en Phoenix estuvieron en talleres o en programas de sanidad interior. Sin embargo, creo que Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, Dios siempre tiene algo nuevo que decirnos, y lo más importante, como siempre lo digo, no es tanto lo que nosotros oímos, sino cómo llevar a la práctica, cómo llevar a la realidad lo que nosotros estamos recibiendo. Siempre digo, Santiago capítulo 1 dice, no debemos ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Así es que este taller de la esclavitud a la libertad va a ser de tremenda bendición en nuestra vida. Saquémosle partido, ¿verdad? Y que podamos estar cada jueves con nuestra Biblia, nota y corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. Creo que si nosotros somos honestos, si nosotros somos sinceros, primero con Dios y luego con nosotros mismos, vamos a llegar al final de esta charla y de este taller a una conclusión muy simple. A pesar que somos hijos de Dios, a pesar que nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, a pesar que Dios ya hizo la obra en nosotros, la mayoría de nosotros sigue luchando, sigue teniendo problemas, sigue teniendo conflictos con situaciones, con experiencias del pasado que no nos han dejado tranquilos ni tranquilas. Es por eso que es tan importante que enfrentemos este reto de este taller con un corazón súper dispuesto y con un corazón súper abierto. Esto es como cuando usted va a un médico y tiene una cita médica. Lo primero que usted tiene que hacer con el médico es estar dispuesto a que él le examine. Lo segundo, usted tiene que estar dispuesto a confesar cuáles son los síntomas, qué es lo que siente, por qué razón usted va a una cita médica. Y cuando usted abra su corazón al médico, le muestre los síntomas que usted tiene, entonces el médico va a poder hacer su trabajo. Pues este taller tiene esa idea de que más que una sala de administración o de enseñanza, es una cita con la palabra, es una cita con el Espíritu Santo, donde Él como el experto que conoce no solamente lo que somos por fuera, sino lo que somos por dentro, tiene las herramientas suficientes para producir el milagro en nuestra vida y la sanidad en nuestra vida. Así que tomemos este taller como una cita médica con Dios como nuestro médico. Estemos dispuestos a ser examinados por Dios, estemos dispuestos a abrir nuestro corazón, a ser honestos y decirle a Dios lo que hay también dentro de nuestro corazón. No olvidemos que la palabra y el Espíritu Santo son, yo diría, son como el bisturí que Dios usa en este taller para abrir nuestro corazón, para revelar nuestro corazón, para ver las áreas más escondidas de nuestra vida, aquellas cosas que inclusive no sabemos que están ahí, pero sí nos están causando cierto problema. Según de Timoteo, capítulo 3, verso 16, no lo busquen, solo anótenlo, nos dice que la palabra es útil. Es útil para 4 cosas. La palabra
nos enseña, la palabra nos redarguye, la palabra nos corrige y la palabra nos instruye en justicia y nos prepara para ser mejores personas, mejores hijos de Dios. Y también Hebreos capítulo 4, verso 12 dice que la palabra es viva y eficaz porque penetra, porque discierne, porque separa, porque parte. La palabra no rompe, la palabra parte y separa las cosas. Digo esto porque no soy yo, sino que es Dios usando la palabra, es el Espíritu Santo revelando la palabra en nuestros corazones, la que va a hacer que este taller o que esta administración sea efectiva en nuestros corazones. Creo que cada uno de los que estamos aquí no estamos exentos de alguna lucha, de alguna situación emocional, de alguna experiencia del pasado, de alguna situación que a pesar que pasó hace 5, 10, 15 o 20 años, todavía siguen siendo una carga, todavía siguen siendo un equipaje pesado que nos limita, que nos condiciona, que nos impide vivir la vida, disfrutar la vida como Dios quiere. Y cuando nosotros hablamos de sanidad interior, debemos tener presente algunos principios, que es lo que yo voy a hacer en esta primera clase de este taller. Lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de sanidad interior es pensar en lo siguiente. Si Dios ya hizo en su Hijo Jesucristo un sacrificio, ¿verdad? Donde me salvó, donde me sanó, donde me dio la vida eterna y la vida abundante, donde resolvió mi pasado desde la cruz, entonces, ¿por qué yo necesito la sanidad interior? ¿Acaso fue insuficiente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Acaso hay algo más que agregar a lo que Jesús hizo para vivir en completa libertad? No, porque el mismo apóstol Pablo lo dice, que el sacrificio ya está completo, ya no hay nada que hacer. Los hermanos de la iglesia de Colosas están siendo invadidos por una doctrina que decía que Jesucristo y que el sacrificio de Cristo no era suficiente. Entonces él le dice, no, el sacrificio de Cristo es más que suficiente, no hay nada más que hacer, no hay nada más que agregar. Entonces, hay personas que cuando hablamos de sanidad interior dicen, yo no necesito la sanidad interior, porque ya mi problema del pasado, Cristo lo resolvió en la cruz, y mi pasado está resuelto en la cruz. Y para aquellas personas que tienen esa idea de pensamiento y que se niegan muchas veces a aceptar el ministerio de la sanidad interior y aceptar la obra que el Espíritu Santo hace, es bueno que escuchemos algunas cosas referentes a esto. Nosotros ya sabemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados, perdonó nuestras iniquidades, nos sanó física, espiritual y emocionalmente. El profeta Jeremías dice en uno de sus capítulos que él ya nos acuerda de nuestros pecados. Y el profeta Isaías en el capítulo 53, versos 3 al 6, dice que él llevó todos nuestros pecados, nuestras iniquidades y murió en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Sin embargo, a la luz de la palabra y desde la experiencia que nosotros hemos tenido en varios años de ministerio, la pregunta es, ¿por qué si Cristo murió en la cruz, me hizo libre, me sanó, me salvó, me perdonó, me liberó, ¿por qué no puedo vivir en plenitud? ¿Por qué no puedo experimentar la libertad a la cual Cristo nos ha llamado, como dice Pablo a los Gálatas? ¿Por qué no puedo disfrutar la vida? ¿Por qué pareciera que a pesar de que fui perdonado, fui liberado, ya hubo una situación legal en la cruz del Calvario por mis pecados? ¿Por qué no disfruto la vida abundante que Dios tiene para mí? ¿Por qué no estoy disfrutando la vida eterna que comienza aquí y ahora? ¿Por qué no la estoy disfrutando? Y es ahí donde debemos considerar lo importante de la sanidad interior y de lo necesario que es en el ministerio de la iglesia. Hay cosas que nosotros debemos considerar en esto de la sanidad interior. No debemos dejar de lado el pecado
y los efectos del pecado en la vida de las personas, como primera cosa. Y esto es para aquellas personas que todavía pueden tener alguna noción equivocada o pueden pensar que no necesitamos la sanidad interior porque ya Él lo hizo todo. Y la verdad es que sí, esas personas están en lo cierto. El Señor Jesús ya lo hizo todo. Hay una palabra que Jesús dijo en la cruz: consumado es. Y esa palabra significa en el original: ya todo está hecho, ya todo está pagado, ya no hay nada más que hacer. Y frente a eso, pues claro, la gente que piensa así está en lo cierto, pero seguimos luchando. Y seguimos luchando por algunas cosas que se las voy a mencionar. Primero, no debemos olvidar el tema del pecado y sus efectos en la vida de las personas. Como ya dije, Dios en Cristo perdonó todos nuestros pecados. La mayoría de los que estamos aquí somos hijos de Dios y en eso no hay ninguna duda. Pero nosotros seguimos luchando con los efectos o con las consecuencias del pecado. Una cosa es que Dios nos perdonó los pecados, otra cosa son los efectos o las consecuencias de esos actos. Y eso es lo primero que debemos considerar si vamos a hablar de sanidad interior. Es necesaria porque a pesar que Dios nos perdonó, todavía muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, o la mayoría de los cristianos siguen luchando con las consecuencias, con los efectos colaterales de situaciones pasadas, de decisiones pasadas, de actos pasados, que a pesar que ya, como dice el profeta Jeremías, él ni se acuerda de esos pecados y ya los deshizo como a una nube. Sin embargo, el problema no está en el sacrificio de Cristo que sea insuficiente, sino está en nuestros propios problemas de la vida cotidiana. Entonces, el pecado es un elemento que está ahí y tiene sus efectos en la vida de las personas. Por eso es necesario el ministerio de sanidad interior, porque a pesar que en Cristo fuimos crucificados, aún seguimos luchando con tantas cosas. Por nombrar algunos: resentimientos, amarguras, falta de perdón, culpabilidades, situaciones que vinieron a nuestra vida por nuestros propios pecados y estamos sufriendo las propias consecuencias. Recuerda la historia de David. Dios perdonó a David cuando se arrepintió, pero tuvo que vivir las consecuencias. Perdió un hijo, su familia se dividió, su reino no fue el mismo. Uno podría dudar de que Dios haya perdonado a David. No, lo perdonó, pero vivió los efectos de su propio pecado. Si nosotros leemos el Salmo 32, dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, David la pasó mal mientras guardó silencio por un pecado cometido. David tenía una buena relación con Dios, sí. David adoraba, David cantaba, componía salmos, tenía una experiencia, tenía revelaciones. Sin embargo, él lo dice: por un acto de mi propia vida estoy pagando los efectos. Mientras callé se envejecieron mis huesos, o sea, me empecé a consumir internamente, empecé a sufrir internamente por un pecado cometido. Entonces, la primera razón por la cual el Ministerio de la Sanidad Interior es importante es por el pecado y por los efectos de nuestra propia vida. Les coloco un ejemplo práctico. Por ejemplo, una mujer que se hizo un aborto, que practicó un aborto, esa persona cuando conoció a Cristo fue iluminada en su pecado y se arrepintió de sus pecados. Y Dios perdonó su pecado. Pero el sentimiento de culpa, la carga de haber cometido un acto como ese, sigue molestando en sus emociones, sigue molestando en su vida. Entonces, aquí no está en juego si Dios perdona. Cuando hablamos de sanidad interior, estamos hablando de qué hacer con esos sentimientos, con esas emociones, con esos pensamientos distorsionados que vienen a nosotros producto de mi propio pecado del pasado. Entonces, el ejemplo de la mujer, el ejemplo de un hombre.
que violó a una muchacha, que violó a un muchacho, conoce a Cristo, Cristo lo perdona, pero sigue luchando con culpabilidades. No se siente perdonado, se siente indigno, se siente que Dios nunca lo va a perdonar, y es ahí entonces donde la obra del Espíritu Santo, la intervención sobrenatural de la palabra en nuestra vida, cobra sentido, cobra valor, cobra significado. Entonces, lo segundo que también tenemos que considerar en esto son los efectos secundarios del pecado de otros. Efectos secundarios del pecado de otros. Primero están las consecuencias, primero están los efectos en mi vida por mis propios pecados, por lo que yo he hecho, por lo que yo he cometido. Y que a pesar que en la cruz del Calvario el Señor llevó todos mis pecados, sigo luchando con esas culpabilidades, con ese sentimiento de indignidad, de no ser amado por Dios, de no ser perdonado por Dios, y la vida se me hace un poquito pesada y voy con un equipaje de más andando en la vida y estoy imposibilitado de disfrutar la vida abundante, la vida eterna que Dios me ha dado. Y que la vida eterna no es algo que vamos a experimentar en el cielo, es algo que ya estamos disfrutando aquí, es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, no hay sino aquí. Entonces, pero producto y de las consecuencias de nuestros propios pecados, entonces tenemos los efectos. Y en segundo lugar, los efectos secundarios del pecado de otros. Esto tiene que ver con que muchos experimentamos las consecuencias del pecado que otros han cometido. Ejemplo, un padre que abandona a sus hijos. Los efectos de esa mala decisión de un padre, o de un padre castigador, o de un padre abusivo, ¿verdad? Estamos viviendo las consecuencias de los actos de otra persona, pero que me están afectando a mí. ¿Ah? Entonces, no solo el pecado propio, sino los efectos del pecado de otros, cómo también afectan y condicionan nuestra vida. Cómo las experiencias vividas con otra persona o que otra persona hizo, afectó mi vida, me mantiene en cautiverio, me mantiene limitado, no me permite gozar ni disfrutar la vida. Entonces, el ejemplo, ¿verdad?, del padre golpeador. Fíjate, piensa tú, un hijo que padre golpeador, ¿cuánto daño emocional produce en ese hijo? ¿Cuánto temor produce en ese hijo? Cuando va creciendo el niño, cuánta rabia, cuánto coraje, cuánto resentimiento se ha ido acumulando en ese niño. Claro, llega a Cristo, ¿verdad? Conoce al Señor, tiene una experiencia, pero eso sigue molestando, sigue limitando, sigue manteniéndolo esclavo, ¿verdad? Y condiciona muchas experiencias de su propia vida, su relación con las demás personas, su relación con la autoridad, la mirada hacia la autoridad es diferente, y esos son los efectos del pecado que otras personas han cometido. Yo no los cometí, pero estoy viviendo desafortunadamente los efectos de ese pecado, los efectos secundarios del pecado de otros. Por eso también, y es otra razón por la cual el Ministerio de la Sanidad es tan necesario en nuestras vidas. Porque, como dije al principio, no estamos cuestionando si somos hijos, si Dios perdonó lo que hicimos. No estamos cuestionando eso, sino de cómo liberarnos de aquellas cosas que nos siguen molestando. El ejemplo del niño que es violado, o la muchacha que es violada por un padre. Imagínate tú los efectos emocionales. Imagínate tú qué cosas comienzan a crecer en el corazón de esa muchacha, de ese muchacho. Cómo a través de los años el enemigo comienza a hacer un trabajo de deterioro emocional. Cómo a través de los años Satanás se vale de esa herida, de esa situación, para limitar a una persona e impedir que disfrute la vida. La vida
en Cristo Jesús. Esa es otra razón, los efectos secundarios del pecado. La tercera razón por la cual necesitamos el ministerio de la sanidad interior es las circunstancias que escapan de nuestras manos, donde no somos culpables de un pecado que cometimos, donde ni experimentamos los efectos del pecado que otros cometieron contra nosotros, sino que simplemente son las circunstancias de la vida, los imprevistos de la vida, los devenires de la vida, que nadie los tiene considerado, que nadie sabe con certeza si le va a ocurrir y no le va a ocurrir. Son circunstancias que le pueden ocurrir a todos, en cualquier etapa de la vida, aún a nosotros los cristianos, como por ejemplo, la muerte sorpresiva de alguien que nosotros amamos. Y cuando muere un ser querido, cuando muere el papá, la mamá o el tío, la persona que nosotros amamos, ¿cuántos sentimientos vienen? A lo mejor pueden venir sentimientos de inseguridad económica, porque la persona que estaba a cargo de mi sustento ya no está, tristeza, dolor, angustia, resentimiento por la vida, enojo contra Dios. O sea, circunstancias donde yo no pequé, donde otros no pecaron, donde no estoy viviendo esos efectos, pero son circunstancias de la vida. Cuando la gente no puede resolver esa situación, cuando la persona no tiene las herramientas internas como para afrontar eso, entonces obviamente Satanás usa eso también para imposibilitar nuestra vida, impedirnos disfrutar, impedirnos avanzar y nos condiciona. Entonces, ya hemos visto el pecado y sus efectos, los pecados cometidos por otro, las circunstancias de la vida. Ahora, la razón más importante por la cual como iglesia sostenemos y afirmamos que la sanidad interior es altamente necesaria en nuestra vida es por lo que la misma palabra nos dice. O sea, ya hablamos y ahora vamos con este que es importante, ¿verdad? Y aquí voy a leerles solamente algunos pasajes. Hay muchos más. Por ejemplo, el Salmo 109, 22. El Salmo 109, 22 dice, aquí está hablando David, este es un salmo de clamor, y mira, el ungido de Dios está clamando por venganza sobre sus enemigos. Así que si alguien piensa que los ungidos son perfectos, nadie es perfecto. Todos tenemos un lado oscuro. Todos estamos expuestos a errores, a fallas, a debilidades. Pero aquí David, el dulce cantor de Israel, el Salmo 109, 22, dice, porque yo estoy afligido. No dice me duele el estómago, estoy afligido, una situación emocional complicada, porque yo estoy afligido y necesitado. Y mi corazón, ¿verdad? Esa dimensión interna, no visible, no el corazón, no el cardia, no el que golpea la sangre, y mi corazón está herido dentro de mí. Ahí está David hablando de una situación emocional no resuelta. Si uno lee el Salmo, se da cuenta las expresiones que usa David. En términos bien criollos, bien nuestros, David está cansado de la vida que está teniendo. Y dice, porque yo ya estoy afligido. Esto me supera. Ya no puedo emocionalmente más con esto, en términos nuestros. Y necesitado, o sea, expresa su necesidad. Yo espero que a través de este taller, Dios nos dé la sensibilidad para decir, estoy necesitado, necesito ayuda. He luchado tantos años con esto y necesito la obra sobrenatural del Espíritu, la revelación de la palabra, la guianza de alguien que me ayude a resolver esto, no con mis propias fuerzas, sino resolverlo desde la cruz, desde el consuelo del Espíritu. Entonces, la palabra nos dice claramente y nos habla que así como David, tantos hombres de Dios, nosotros necesitamos la intervención sobrenatural del Espíritu que trate, que sane y libere nuestras
emociones. Salmo 23, 1 al 3, es un salmo súper conocido. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una versión dice, Jehová mi pastor nunca faltará. No habla de la provisión, que Él siempre va a estar ahí. Entonces David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. La palabra confortar significa animar, consolar, restaurar fuerzas. Es posible que alguno de nosotros en esta noche, posible que nos falte ese ánimo, ese consuelo, que nuestras fuerzas emocionales internas sean restauradas por Dios, el que nuestro mundo interior sea tocado por el Espíritu Santo, es que nuestras emociones que están en conflicto y que no nos dejan, en definitiva, disfrutar la vida, sean tratadas. Y aquí el mismo salmista, el mismo David que escribe el 32, ahora en el Salmo 23 nos dice que nos da la promesa, Él confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Entonces, la palabra también nos muestra. Vamos a Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas. Es un texto también súper familiar. Lucas 4, 18. Mateo, Marcos, Lucas. Aquí estoy. Bien. Lucas 4, 18 habla acerca del ministerio integral de nuestro Señor Jesucristo. Algunas veces pensamos que Jesús vino solo a morir en la cruz y salvar los pecados. Y eso está en lo cierto. Jesús vino a sanar las enfermedades físicas. Estamos en lo cierto. Pero algunas veces nos olvidamos de la dimensión interior de cada persona. Y este pasaje resume de manera precisa el ministerio integral de nuestro Señor Jesucristo, que afecta integralmente toda nuestra vida. Vamos a ir. Lucas 4, 18 dice, el Espíritu del Señor, está hablando Jesús, recordando una profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto, como el Espíritu del Señor, como el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, ¿verdad? Para el propósito, dar buenas nuevas a los pobres. Número 1. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Número 2. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Número 3. A dar vista a los ciegos. Número 4. Y a poner en libertad a los oprimidos. Primero dice cautivos, luego oprimidos. Primero prisioneros, luego hostigados severamente. Y aquí estamos viendo que dentro del ministerio integral del Señor Jesús está contemplado la sanidad de los corazones quebrantados. ¿Qué tiene que ver esto de los corazones quebrantados? En un comentario se refiere, según lo que estudié, a corazones que están heridos, corazones que fueron rotos debido a una experiencia traumática y no han sido sanados. Corazones que no han resuelto su situación emocional, como dije en un principio, no desde nuestras propias fuerzas, sino desde la cruz y desde el consuelo del Espíritu. Entonces, aquí solamente hay 3 ejemplos que nos ayudan a entender la importancia de la sanidad interior, lo importante y lo urgente quizás para algunos de nosotros, que es darle la libertad al Espíritu y a la palabra para que obren en nuestro mundo interior. Termino esta parte con esta frase. Si Dios perdonara nuestros pecados, como ya lo ha hecho, ¿sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos real convicción que Dios ha perdonado todos nuestros pecados? Hágame así con la manito, hágame un sí, un amén, tiren un papel por encima, pero hágame una fiesta, ¿verdad? ¿Cuánto realmente estamos convencidos que Él perdonó todos mis pecados? Los más terribles, los más duros, aquellos que no queremos a nadie contarle ni confesarle a nadie por temor a un juicio. Bueno,
Pero mira esto, si Dios perdonara nuestros pecados y no pudiera sanar las heridas ocasionadas por el pecado, su obra sería incompleta. ¿Sí? Vuelvo a decir, si Dios perdonara nuestros pecados y no tuviera la capacidad de sanar las heridas ocasionadas por el pecado, su obra sería incompleta. Pero gracias damos al Señor, de acuerdo a estos pasajes, a Lucas principalmente, que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo estaba el sanar corazones quebrantados. La palabra salvación que aparece en la Escritura no solamente tiene relación con el pecado, también la palabra salvación en su original soso significa sanidad. Sanidad. Así que cuando está hablando la palabra de salvación, incluye todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestro ser. Lo físico, lo espiritual, lo emocional, lo externo, lo interno. Recuerden que el domingo hablábamos de las situaciones de la vida y Pablo dice que mi hombre exterior se va desgastando, el hombre exterior, lo externo de nosotros, pero el interior se renueva día a día. Es decir, hay un trato en el ser integral y es por eso que debemos nosotros salir, por lo menos en mi deseo en esta primera lección, estar convencidos de que necesitamos muchos de nosotros, algunos de nosotros o todos nosotros, la intervención sobrenatural de Dios en esa dimensión interna no visible que nadie ve, pero que Dios conoce. Que Dios y tú, por supuesto, también conoces y que no han sido resueltas y esas situaciones que siguen botando, ¿verdad?, supurando dolor y herida. Entonces, vamos al segundo. ¿Qué es la sanidad interior? Ya dije por la cual necesitamos la intervención y ahora vamos a definir. Definir. Y estoy pensando y estoy rogando en mi corazón que Dios nos esté hablando y nos esté dando luz de esta situación y me dé las palabras para poder ser de bendición para ustedes. ¿Qué es la sanidad interior? Lo traté de hacer lo más simple. La sanidad interior es la obra de sanidad y restauración que hace el Espíritu Santo en nuestra alma. ¿Qué es la sanidad interior? Es la obra sobrenatural de sanidad y restauración que hace el Espíritu Santo en nuestra alma. Es la renovación, liberación de nuestras emociones, sentimientos y recuerdos dolorosos del pasado. Es la obra del Espíritu. No soy yo. Aquí está Alexandra desde Chile y ella es psicóloga, pero seguramente ella va a estar de acuerdo conmigo en que los psicólogos son altamente necesarios en la problemática del ser humano. Sin embargo, hay un área que ellos no pueden tocar, que solo puede tocarla el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Ya dije, la palabra es como un bisturí que entra, penetra, no parte, penetra, no destruye, edifica, ¿verdad? Y discierne aún lo más profundo de nuestro ser, los pensamientos y las intenciones del corazón, es decir, lo que hay dentro. Y ya Alexander lo va a explicar mucho mejor y en las otras sesiones que vienen va a ser mucho mejor explicado, pero el único que puede obrar sobrenaturalmente es el Espíritu Santo. Por eso decimos que la sanidad interior es la obra sobrenatural del Espíritu que sana y restaura nuestra alma, las emociones, los recuerdos, los sentimientos, experiencias traumáticas y dolorosas del pasado y que traen cargas a nuestra vida presente. Recuerden ustedes el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, donde se habla de la configuración del hombre, del ser humano. Y Pablo dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
El ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Y Pablo dice que todo nuestro ser sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor. Y cuando hablamos de la sanidad del alma, estamos hablando de que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, sana, restaura esa dimensión, específicamente la dimensión del alma. ¿Qué hay en el alma? Esa es la pregunta importante. ¿Qué hay en el alma? Creo que en un domingo atrás lo dije. En el alma se encuentra la mente, las emociones y la voluntad. En el alma se encuentra la mente, las emociones y la voluntad. Y desde ahí depende lo demás. Están las emociones. Y decíamos que un mal pensamiento de nosotros mismos, un pensamiento de indignidad, un pensamiento de complejo sobre mi propia vida, me va a llevar a tener un sentimiento, a lo mejor de tristeza, de angustia. Y ese sentimiento de tristeza me va a llevar a una acción, quizás negativa, tomarme un frasco de pastillas, porque no sirvo para nada, porque soy tan indigno, y esos son los pensamientos que yo tengo. Entonces, por eso los problemas que ocurren en nuestra vida no ocurren en la esfera del espíritu, ni en la esfera del cuerpo, sino en la esfera del alma. ¿Y por qué? Porque ahí están los pensamientos, ahí están las emociones y ahí está la voluntad. Y recuerdo lo que hemos dicho, por eso Pablo habla de la mente de Cristo, no de la cabeza de Cristo, no del cerebro de Cristo, habla de la mente. Y dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es una declaración profunda. No que la vamos a tener o que la vamos a desarrollar por medio de hacer buenas acciones, la tenemos. Aunque hayan pensamientos lujuriosos, la tenemos. Y ese es un misterio. Entonces, pero hablando de la obra de la sanidad interior, es la restauración del alma, que tiene emociones, heridas, que tiene emociones que todavía siguen llorando, que hay pensamientos distorsionados, por lo tanto hay un estilo de vida, hay acciones también equivocadas. Nuestras emociones siguen a los pensamientos y nuestras acciones siguen a nuestras emociones. Ok, entonces, aquí es la sanidad interior, ya lo dijimos como primera cosa. Segundo, es el embellecimiento interior de cada hijo de Dios. Eso es la sanidad interior. Es el embellecimiento interior de cada hijo de Dios. Es la obra del Espíritu Santo, y lo he dicho varias veces, la obra del Espíritu Santo para el disfrute y la libertad de la esposa de Cristo. Mira, el apóstol Pablo, no lo vamos a leer, Efesios capítulo 5, del verso 22 en adelante, habla acerca de que Dios está preparando una esposa, el Señor está preparando una esposa para sí mismo, una esposa que no tenga manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes. O sea, una esposa libre de temores, una esposa libre de complejos, una esposa libre de inseguridades en cuanto a su identidad de hijo o de ser amado o amada. O sea, el Espíritu Santo está embelleciendo su iglesia, su Espíritu Santo está trabajando en el interior nuestro, el Espíritu Santo, por medio también de la palabra, usando la palabra, está embelleciéndonos, nos está preparando para el encuentro con el esposo, con el Señor. Es por eso que cuando hablamos de sanidad interior, estamos también de la restauración y sanidad de nuestras emociones y también del embellecimiento que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Llévalo al plano natural. Creo que una vez lo comenté también en alguna predicación. Una esposa o un esposo en su luna de miel, lleno de complejos, lleno de inseguridades, lleno de temores, lleno de sentimientos de indignidad, no va a disfrutar ni la luna de miel ni su matrimonio. Llévalo al plano espiritual, una iglesia. Nosotros conformamos la iglesia con temores, con inseguridades,
con complejos de que no soy amado, con complejos de que no soy perdonada, con complejos de menoscabo, de que somos lo último, con resentimientos, con amarguras. No vamos a poder disfrutar la relación con Jesús, de cercanía espiritual me refiero, no vamos a poder disfrutar la relación con las demás personas. Siempre van a haber problemas que van a surgir por estas situaciones no resueltas que ocurrieron en alguna época de nuestra vida. Posiblemente en la niñez o la adolescencia, las edades donde más absorbemos y las edades donde somos más frágiles en cuanto a muchas cosas, a nuestra identidad, y donde no tenemos los recursos internos para sobrevivir. Entonces, es ahí, es en esa época donde Satanás, que odia todo lo que Dios ha creado, que te odia a ti, que me odia a mí, cuyo único propósito es destruir tu vida y hacerte una vida a cuadrito, que está empeñado en dañarte y en herirte, él usa las circunstancias de esas épocas más prematuras de nuestra vida para dañarnos y para levantar las distorsiones, las mentiras que le van a dar a él la posibilidad de destruirnos completamente. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Satanás quiere herir, pero Dios quiere restaurar. Y el Señor ha venido a deshacer las obras del enemigo, que Él genera también en nuestra vida, a través de todas estas situaciones que hemos ido compartiendo, que obviamente durante estas semanas los demás expositores van a ir profundizando. ¿Cuál es el objetivo principal de la sanidad interior? Algunas personas tienen ciertos mitos. Los mitos son mentiras disfrazadas de verdad. Hace cientos de años o algunos años atrás, o bueno, no sé cuántas décadas, cientos de años atrás, mejor la gente pensaba que el mundo era plano, ¿verdad? Pero era un mito, era una verdad no comprobada. Que la tierra la sostenían 4 elefantes. Y bueno, y una serie de cosas que son mitos. Bueno, la gente tiene mitos en cuanto a la sanidad interior, piensa que sanidad interior es llorar, piensa que sanidad interior es hacer una historia de tu vida. Todo eso puede ser parte, no es malo, pero el objetivo principal de la sanidad interior no es que tú olvides una experiencia dolorosa del pasado. Y quiero que usted anote esto y lo tenga claro. El Espíritu Santo no borra episodios de nuestro pasado. No trae amnesia selectiva, donde hay algunas situaciones que las borra. Esa no es la obra del Espíritu Santo, borrar y darnos una inyección de amnesia selectiva para borrar un periodo de nuestra vida donde nosotros sufrimos. La sanidad interior no tiene que ver con borrar situaciones de nuestro pasado doloroso. El objetivo principal es sanar y restaurar. Sanar y restaurar los recuerdos de experiencias vividas por medio de la acción sobrenatural del Espíritu Santo y la palabra. Ya lo dije, no es olvidar, es sanar y restaurar. Recuerden esto, Dios no parcha, Dios restaura completamente. Satanás deforma, Dios reforma, Dios cambia, Dios sana, Dios restaura, desde dentro hacia afuera. Muchas veces las personas muestran o quieren mostrar situaciones externas, pero Dios siempre trabaja desde dentro hacia afuera. Satanás trabaja desde fuera hacia adentro. Trae los dardos, trae los pensamientos de indignidad, los pensamientos destructivos en cuanto a nuestra propia identidad y en cuanto a nuestro propio valor delante de Dios. Él trabaja desde fuera hacia adentro. Por eso debemos usar el escudo de la fe y el casco de la salvación que protege nuestra mente, porque el campo de batalla nuestro es la mente. Entonces, no es olvidar, es sanar y restaurar los recuerdos por una obra sobrenatural del Espíritu Santo.
creo que debemos nosotros estar conscientes que debemos enfrentar, debemos confrontar, enfrentar y confrontar estas experiencias dolorosas con Dios. Algunas veces nosotros queremos enfrentar el pecado, pero no queremos confrontar nuestras emociones. Y el objetivo de la sanidad interior es también que Dios nos ayude a enfrentar las realidades, a confrontar la situación emocional, a comprender las experiencias y recuerdos ahora con Dios, caminando junto con Dios. ¿Cuántos han leído la historia de José? José el soñador en la Biblia, Génesis, creo que del verso 32 en adelante más o menos. Génesis capítulo 32. ¿Cuántos han leído la historia de José que fue vendido por sus hermanos, producto de que el papá tenía un aprecio especial por él, le había dado una túnica de colores que lo distinguía del resto de los demás? Por si fuera poco, tenía la habilidad de soñar sueños y de experimentar visiones tremendas. Producto de esas habilidades, de ese distintivo que tenía José, sus hermanos lo vendieron. Y ya para hacer la historia corta, pasaron muchos años desde que sus hermanos lo vendieron y pensaron que se habían deshecho de él, pero la historia termina y termina en un clímax tan impresionante. A mí la historia de José realmente es una historia impresionante. Cómo a través de los años él pudo comprender, pudo enfrentar y pudo confrontar no solo a sus hermanos que habían cometido un error y que él estaba pagando las consecuencias del pecado de sus hermanos, de la mentira de sus hermanos, de la mala actitud de sus hermanos al venderlo. Pero él llega a una comprensión después de los años. Dice, cuando los hermanos se dan cuenta que es José el segundo a bordo en Egipto y sienten temor pensando que José se va a vengar, José, después de años de proceso, donde seguramente Dios trató con él, José llega a esta comprensión. No se preocupen, ustedes no tienen la culpa de esto. Dios ha permitido todo esto para el bien de ustedes y para la preservación de nuestra familia. Yo veo en José a un muchacho que experimentó dolor, la angustia, la soledad, el rechazo de sus hermanos, la envidia de sus hermanos, vivió una experiencia dolorosa. Sin embargo, a través de los años, él pudo tener la capacidad de comprender, de entender lo que había ocurrido en su vida y la capacidad de perdonar, trayendo total libertad. La historia de José es un buen ejemplo para entender el trabajo y la obra del Espíritu en sanar nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestras situaciones internas, en sanarnos y dejarnos completamente libres. Me gusta la escena cuando José manda a que toda la gente salga del palacio y él grita, ¿verdad? Y yo entiendo, así como un grito agarrador, pero también como un cántico interno de victoria, donde Dios en ese tiempo y en esa época pudo tratar con el corazón de José. Dios tenía un propósito con José, ¿verdad? Por eso la historia es tan vívida también para nosotros. Entonces, el objetivo principal no es borrar, no es darnos amnesia, sino sanar y restaurar las emociones y las experiencias dolorosas. Enfrentar y confrontar las experiencias que hemos vivido con Dios y a la luz de la palabra. Número 3, también otro propósito principal es deshacer las obras del enemigo. Ya lo mencioné. Y la intención del enemigo es siempre herir y dañar. La obra de Dios es siempre deshacer las obras del diablo y traer sanidad y libertad. Sanidad y libertad. Muchas veces nosotros decimos soy libres y muchas veces decimos, confesamos lo que realmente no hay o no existe en nuestro interior. Pero Dios nos quiere llevar a libertad. Número 3, y para ir concluyendo, requisitos para la sanidad. Hablamos de la necesidad del Ministerio de Sanidad Interior, las razones por las cuales
necesitamos exponer nuestra vida interior a la luz del Espíritu y de la palabra, aún siendo hijos de Dios, aunque nuestros pecados fueron perdonados. Bueno, se me viene la idea del apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, donde él, siendo un erudito del primer siglo, él dice: tengo una lucha dentro de mí, quiero hacer lo bueno, pero hay algo que me lleva a hacer lo malo, necesito una ayuda, necesito una liberación de esta lucha. Algunas veces tenemos esas luchas dentro de nosotros también, emocionales, y necesitamos la ayuda del Señor. Requisitos para que la sanidad sea efectiva en nuestra vida. Número 1, reconocer que tenemos un problema. Aceptar la realidad de lo ocurrido en nuestra vida. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta aceptar esas realidades? Es más, creo que nosotros muchas veces hacemos el esfuerzo por borrar esa realidad de nuestra vida. No es lo que Dios quiere, pero nosotros tratamos de hacer el esfuerzo y lo suplantamos y le damos otros nombres. Pero para que la sanidad sea efectiva, primero tenemos que estar dispuestos a reconocer que tenemos un problema. Usted no va al médico hasta que usted no se da cuenta o reconoce, o como decimos aquí en Estados Unidos, en la cultura hispana, hasta que le cae el 20, ¿verdad? Ya cuando las hormigas se le están subiendo a la pierna, usted dice: oh, tengo que ir al médico. Y ya a lo mejor es demasiado tarde y le tienen que cortar la pierna. Cuando el azúcar ya le llegó y ya fue demasiado tarde. ¿Por qué? Porque no reconoció, porque nunca aceptó una realidad. Y en esto de la sanidad interior, el primer paso es reconocer que tenemos un problema. Y eso lo dejo al Espíritu Santo, que lo haga en tu vida hoy, que lo haga en este momento. Que el Espíritu Santo traiga luz sobre esa dimensión que solo tú sabes, que solo tú conoces, y Dios también. Y no la mantengas ahí. Lo primero que hacemos nosotros es la negación. No, esto no me ha pasado a mí. Negamos la realidad, reprimimos las emociones y buscamos un escape. Negamos, esto no me ha pasado a mí. Reprimimos, no puedo sentir esto, no, tengo que sentir esto. Y luego el escapismo. Estas tres cosas son caminos no recomendables. Son una ruta que no es la ruta adecuada para experimentar una obra del Espíritu Santo de sanidad y de restauración. No es el camino. El negar una realidad, el guardarla, el reprimirla, el no confesarla, nos daña. Y el ejemplo está nuevamente Salmos 32, donde está David diciendo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, nosotros callamos, pero el camino es la confesión, es la apertura, es abrir nuestra emoción, es abrir el corazón a Dios y a alguien con el cual tengamos la confianza, que tenga una altura espiritual, una madurez espiritual, un testimonio acorde para contar. Mira, cuando Jesús se enfrenta a sus últimas horas, Jesús no niega la realidad de lo que él va a enfrentar. Tampoco escapa. ¿Qué es lo que hace Jesús en Getsemaní, Mateo capítulo 26? ¿Qué es lo que hace Jesús? Llama a sus más íntimos, los lleva a un lugar a orar y les abre el corazón. Les abre el corazón y les dice: mi alma está muy triste, mis emociones están al 100 por 1. Tengo que enfrentar una situación, en este caso no pasada, sino a futuro, horas después, pero estoy sobrepasado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Reprimimos, negamos, no le contamos a nadie, porque seguramente pensamos que alguien puede pensar mal de nosotros. Hermano, te quiero decir, nadie de los que estamos aquí está capacitado para lanzar la primera piedra. Todos, en mayor o menor grado, necesitamos la intervención de Dios sobre algunas áreas de nuestra vida, sobre algunas, sobre muchas o sobre todas, pero necesitamos la intervención sobrenatural.
Somos líderes con pies de barro. Tenemos un lado oscuro, tenemos un pasado de la cual no tenemos que avergonzarnos. Tenemos que dejar que el Espíritu lo sane y lo use en bendición de otros. Y lo use como puente de conexión con otras personas. Porque es más fácil conectarse en las miserias nuestras que en los éxitos nuestros. Es más fácil conectar y empatizar con alguien que ha sufrido lo que yo he sufrido, con alguien que ha vivido lo que yo he vivido, que con los grandes éxitos, porque los grandes éxitos solo llegan a algunos, pero las miserias de alguna manera las experimentábamos casi todos. Entonces, si queremos que la sanidad sea efectiva, reconocer el problema. Reconocer. ¿Cuánto han dicho la frase, esta no me la perdonaré nunca? O esta no te la voy a perdonar nunca. El Espíritu está trayendo, a lo mejor, está trayendo, tengo un problema de lentitud de la lengua. El Espíritu Santo está trayendo posiblemente a alguien en esta noche que usó esa frase, esta no me lo voy a perdonar, esta no te la perdono a ti, nunca. Y hemos quedado presos de nuestras palabras, de nuestra mala confesión, de nuestra confesión inadecuada, y hemos dejado inoperante la obra de Cristo en nuestras emociones. Entonces, negar, escapar, reprimir, no es el camino de la sanidad interior. No es el camino. Lo segundo, para que la sanidad sea efectiva, debemos comprender y tomar la decisión de ver la realidad desde la cruz. Desde la cruz. A mí me encanta esto que yo he aprendido. Ver las cosas desde la cruz. O sea, en segundo lugar, para que sea efectiva la sanidad, debemos comprender la realidad, lo que nos pasó, darle una comprensión y tomar la decisión de resolver esa situación después de haberla comprendido desde la cruz de Cristo. Hay gente que no sabe con claridad, no ha podido ordenar las situaciones que ha vivido, está como difuso en sus ideas, no sabe lo que fue. Bueno, la sanidad interior, la obra del Espíritu Santo nos permite, ¿verdad? Nos permite comprender y luego de la comprensión de lo que ha pasado, tomar la decisión de resolver esa experiencia desde la cruz de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 28, el apóstol Pablo dice que a los que aman, esa es una cláusula que muchas veces la pasamos por alto, no es para todos. Los que aman a Dios, todas las cosas no dice que les salen bien, porque hay muchas cosas que a nosotros no nos salen bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, al bien o al propósito que Dios tiene con nosotros. Por lo tanto, aquellas cosas, inclusive, tan dolorosas que hemos podido vivir, experiencias tan duras que tú has podido enfrentar, experimentar, aún todo eso no escapa de la misericordia, de la voluntad de Dios, de la voluntad permisiva de Dios. Y Dios tiene la capacidad de sanar y restaurar eso. Número 3, para que la sanidad sea efectiva, no solo debemos reconocer, no solo debemos llevarlo a la cruz, sino perdonar. Este va a ser un temazo en uno de estos talleres. Un temazo. No se lo pierda. Síganos en Netflix. Va a ser un temazo. Y para mí, quizás para usted no, pero para mí, de acuerdo a la experiencia de tratar con tanta gente en nuestra labor pastoral con Patricia, la experiencia de algunos años, no digo viejo porque con 30 años en el cuerpo estoy muy bien, pero de compartir con mucha gente, llegamos a la conclusión, producto de la experiencia y basado en lo que la palabra dice, que el perdón es como la llave maestra de una verdadera sanidad, liberación y de una verdadera plenitud de la vida. Perdonar no es algo fácil. Alguien dirá, no, perdonar es fácil. No lo sabe.
Si ustedes me preguntaran a mí, perdonar a alguien que me ha dañado, perdonar a alguien que me ha ofendido, perdonar a alguien que ha malogrado mi dignidad de persona, perdonar a un padre castigador abusivo, perdonar a un esposo patas negras que me ha corneado 20 veces, ¿verdad? Perdonar a Dios que se llevó a mi madre antes de tiempo. ¿Es fácil eso? No es fácil, pero es posible con la ayuda de Dios. Es posible con la obra del Espíritu Santo de restauración. Es posible con la intervención divina de la palabra, quien trae luz e ilumina las zonas más oscuras de nuestra vida. Es posible, porque Dios no nos pediría en su palabra perdonar si Él no nos da la capacidad de hacerlo. Así como Él nos demanda, también nos empodera para hacerlo. Y el apóstol Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en tu corazón y en mi corazón. Con el amor natural, no voy a poder nunca perdonar a quien me ha dañado, a quien me ha ofendido, a quien ha pisoteado mi dignidad, a quien me arruinó la juventud, a quien me arruinó la vida. Pastores, que usted no sabe lo que yo he pasado. Seguramente no lo sé. Pastores, que usted imaginara lo que yo he pasado. Seguramente no me lo imagino. Pero el Espíritu Santo que conoce, que sabe, él sí sabe y entiende. Entonces, el perdón, no voy a entrar mucho en esto, ya estoy casi al término, pero el perdón es como la llave maestra. Hay muchas cosas más, pero el perdón. Y perdonar siempre es un sacrificio. Algo tenemos que sacrificar cuando perdonamos. ¿Mm? Y el camino, tú puedes tener el camino de la venganza, tú puedes tener el camino del resentimiento, pero sería bueno que le permitiéramos al Espíritu Santo, y lo que dice David en uno de sus salmos, creo que es 139, donde habla de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Él dice, examíname. Después que David reconoce esos dos atributos importantes, él dice, ahora examíname y ve si hay en mí, examina mis caminos, examina esa dimensión, haz un escáner de mi vida y examíname. ¿Qué hay dentro de mí? Yo oro para que el Espíritu Santo nos examine, permitamos al Espíritu Santo que Él nos examine para ver qué hay dentro de nosotros que nos está dañando, que no nos deja vivir en libertad, que no nos deja disfrutar la vida, que no nos deja disfrutar las cosas simples, que en todo encontramos un problema, que nos llenamos de amargura y resentimiento. El perdón, el perdón. Mira, el no perdonar perpetúa el pasado, afecta el presente, destruye el futuro. No perdonar perpetúa el pasado. ¿Quieres ser libre del pasado? La llave es perdonar. Negarnos a perdonar es perpetuar el pasado y darle terreno al enemigo de nuestras almas. Efesios 4:32 hablan, hay muchos pasajes que hablan acerca de perdonarnos los unos a los otros, pero en Mateo capítulo 6, verso 14, en la oración del Padre Nuestro, ahí está, Padre, perdónanos como nosotros también perdonamos. O algo así como dice el chavo, ¿verdad? Se me fue la idea. Tuvo un lapsus, pero ustedes ya lo saben, Mateo 6:14. O sea, si Dios nos perdonó, nosotros tenemos que también perdonar las ofensas. Y la palabra ofensa ahí no solo significa insulto, la palabra ofensa significa actos en contra de nosotros, conductas irreverentes, palabras dañinas hacia nuestra vida. O sea, cuando nos dice y perdonarnos las ofensas, está diciéndonos, tomen el camino del perdón, libérense de toda situación y perdonen todo lo que la gente ha hecho, aunque sea duro, aunque sea difícil. Jesús pudo haber ocupado el camino de la venganza. Jesús pudo haber ocupado su poder para mandar una legión, pero Él decidió tomar el camino del perdón. Cuando perdonamos, las recompensas son inimaginables.
para nuestra vida, para nuestra salud emocional, para nuestro presente y para nuestro futuro. El pasado, no podemos hacer nada con el pasado. Ya Cristo lo resolvió en la cruz. Son las emociones que tenemos que entregarle. Hay 2 días donde no podemos hacer nada en la vida. El ayer que ya pasó y el futuro que es incierto. Por eso David dice, hoy es el día. Y Dios nos dice, hoy es el día, hoy, no mañana. Hoy es el día de entrar en esta dinámica de dejar que el Espíritu Santo nos lleve a vivir en libertad usando el perdón. Jesús perdonó, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. José perdonó, Esteban dijo lo mismo. Es decir, tomaron el camino del perdón. Así es que, si hay alguien que tenía el derecho de vengarse por todo lo que le hicieron, era José, fue Jesús, que de hecho son paralelos en la Biblia, pero ellos tomaron el camino del perdón. Iglesia, que Dios nos bendiga con esta primera lección, con esta primera charla de este taller. No sé si tenemos unos 5 minutos para si alguien quiere hacer una pregunta. Sé que me extendí un poquito, pero si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer.